Imagina un vaso de agua, claro, en calma, sobre una mesa de madera. Ahora imagina que alguien pasa y lo vuelca. El agua se derrama por todas partes. El vaso se rompe. ¿Qué sientes? ¿Molestia? ¿Frustración? Quizás enojo hacia la persona torpe. Ahora imagina el mismo vaso de agua, la misma mesa, pero esta vez no hay nadie cerca. Un pequeño temblor sacude la habitación. El vaso cae. El agua se derrama. El vaso se rompe. ¿Sientes el mismo enojo? Probablemente no. Quizás te sobresaltes, tal vez te entristezcas, pero no culparías al temblor. No lo llamarías una grosería. Esta es la pregunta que te haría Marco Aurelio. ¿Por qué tu emoción depende tanto de si la causa tiene un rostro? Porque ahí reside la trampa oculta. La mayoría de nosotros no reaccionamos ante los acontecimientos, sino ante quien creemos responsable. Y una vez que encontramos a quien culpar, le entregamos las llaves de nuestra paz interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, no para un público, sino para sí mismo, una frase que lo cambia todo si reflexionamos profundamente sobre ella. Elige no ser dañado, y no te sentirás dañado. No te sientas dañado, y no lo habrás sido. Mucha gente lee esto y piensa, fácil de decir para un emperador, pero se equivocan por completo. Para él fue difícil. Lo escribió para recordárselo una y otra vez, porque seguía fracasando. Hoy no vamos a memorizar sus citas, vamos a reflexionar sobre una idea incómoda. Y si tus emociones no son reacciones, sino decisiones que has olvidado que estás tomando. Marco Aurelio fue discípulo de Epicteto, quien fue esclavo. Y Epicteto impartió una lección extraña, casi irritante. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Pongámoslo a prueba. Piensa ahora mismo en algo que te enfureció profundamente el mes pasado. ¿Lo tienes? Ahora elimina todo juicio, solo los hechos. No me traicionaron, no fue injusto, simplemente esto sucedió. Luego sucedió aquello. ¿Acaso el hecho en sí mismo sigue doliendo tanto? Probablemente no, porque el suceso en sí es neutral. El dolor proviene de la historia que le has añadido. Aquí es donde Marco Aurelio va más allá que la mayoría de los libros de autoayuda. Dice, no solo puedes cambiar tu juicio, sino que puedes cuestionar cada juicio automático que surge en tu mente. Trata tu primera reacción emocional como si fuera un rumor. Alguien dice algo grosero. Sientes un nudo en el estómago. Tu cerebro susurra, te están atacando. Marco Aurelio diría, haz una pausa. ¿Es cierto? ¿O es solo tu primera interpretación? Él lo llamó la disciplina del asentimiento. Estar de acuerdo únicamente con las impresiones que han pasado por el razonamiento. La mayoría de las personas viven toda su vida cediendo a cada impulso emocional que se les presenta. Sienten ira, así que se enojan. Sienten miedo, así que tienen miedo. Aquí les presento otro ejercicio. Uno que Marcus usaba para desarmar su propio ego. Cuando alguien lo insultaba en la corte, llamándolo débil, incompetente, un títere, hacía algo extraño. Se preguntaba, si supieran lo que yo sé de mí mismo, ¿seguirían diciendo eso? Por lo general, la respuesta era no. Reaccionaban ante una máscara, no ante él. Entonces, ¿por qué enojarse con alguien que simplemente se equivoca? Pero luego iba más allá. Se hacía la pregunta inversa. Si supiera todo sobre ellos, sus miedos, su infancia, la presión a la que están sometidos, seguiría sintiéndome insultado. Y casi siempre, la ira se transformaba en otra cosa. A veces, lástima, a veces, agotamiento, a veces, simplemente silencio. Pero Marcus propone una brecha radical. Entre el sentimiento y el sí, existe un espacio. Una fracción de segundo en la que puedes elegir. Y ese espacio es la única libertad que jamás poseerás de verdad. Inténtalo mañana. Alguien te interrumpe en una conversación. Alguien deja un comentario sarcástico. Alguien ignora tu mensaje. Ahora adentrémonos en un terreno incómodo. Marco Aurelio no era un anciano apacible y tranquilo. Era un soldado. Luchó en guerras, vio morir gente, ordenó ejecuciones,
y por la noche solo en su tienda escribía cosas como: deja de permitir que tu mente sea esclava, que se deje llevar por impulsos egoístas, que guarde rencor por lo que sucede y desconfíe del futuro. Hablaba consigo mismo, porque luchaba. Esto es lo que la mayoría de los videos no te cuentan. Controlar tus emociones es agotador. Habrá días en que fracasarás, gritarás, llorarás, te sentirás un hipócrita incluso por ver este video. Marco lo sabía y tiene una lección extraña, casi sombría para esos días. Dice: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Es decir, si pasas una hora reviviendo una discusión en tu cabeza, tu alma adquiere el color de esa discusión. Si pasas un día imaginando venganza, tu alma adquiere el color de la venganza. Pero aquí está el giro. No te está diciendo que pienses en positivo, te está diciendo que dejes de regodearte en tus propios pensamientos. Cuando te sientes emocionalmente fuera de control, rara vez es porque el evento haya sido trascendental, es porque lo has estado reviviendo, dándole vueltas, volviéndote a herir durante horas. Marcus diría: no tienes que convertir esto en algo, deja que no sea nada. No es negación. Es una decisión consciente de dejar de alimentar el conflicto. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿qué sentiría si supiera que acaban de perder a un ser querido? ¿Qué sentiría si supiera que les aterra parecer débiles? No necesitas saber la respuesta. La pregunta en sí misma rompe el hechizo de la ira automática. Marcus escribió: cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo que las personas que te encuentres hoy serán entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Son así porque no distinguen el bien del mal. No es una excusa para el mal comportamiento, sino un reinicio para tus expectativas. Verás, controlar tus emociones no significa convertirte en un robot. Significa actualizar tu modelo mental del mundo, pasando de "la gente debería actuar a la perfección" a "la gente actúa por confusión, miedo y ceguera, incluyéndome a mí". Y cuando realmente aceptas eso, los insultos siguen llegando, pero ya no te afectan. Pregúntate ahora mismo: ¿qué suceso del pasado sigo arrastrando? ¿Qué conversación mental mantengo sin escuchar a nadie más? Esa conversación mental, no el suceso en sí, es lo que controla tus emociones hoy, y puedes elegir ahora mismo dejarla atrás. No porque no te haya dolido, sino porque la persona en la que quieres convertirte ya no vive en esa habitación. Aquí hay una metáfora que Marco Aurelio nunca escribió, pero que resume su filosofía a la perfección. Imagina que tu mente tiene dos puertas. La primera es la impresión. Cualquier cosa puede entrar: un sonido, una mirada, un recuerdo, un miedo. No tienes control sobre esta puerta. Las cosas siempre llamarán. La segunda es el asentimiento. Aquí es donde dices: sí, esto es cierto, o no, esto no merece mi respuesta. Esta puerta sí la controlas. Pero la mayoría de la gente ha olvidado que existe. La dejan completamente abierta. Todo lo que entra por la primera puerta atraviesa directamente la segunda y se convierte en acción. Marco Aurelio dedicó su vida a aprender a proteger la segunda puerta. Escribió: siempre tienes la capacidad de formar una nueva opinión. Así que, si algo te causa sufrimiento, elimina tu opinión al respecto. Inténtalo por un instante. Observa qué sucede. Inténtalo ahora. Piensa en una pequeña molestia de hoy. Alguien fue lento. Alguien habló en voz alta. Alguien no escuchó. Ahora, repítete a ti mismo, en voz alta o en silencio: eso pasó. No hace falta añadir que fue una falta de respeto. Simplemente pasó. ¿Notas la diferencia? El suceso permanece. El sufrimiento se atenúa. Eso no es fingir. Eso es separar. Y con el tiempo, esta práctica reconfigura tus reflejos emocionales. No porque te vuelvas frío, sino porque te liberas, libre para sentir sin estar poseído. Terminemos donde Marco Aurelio querría que termináramos, no con una cita, con una pregunta. Imagina que tienes 80 años. Estás sentado en un lugar tranquilo, quizás en un porche, quizás en una silla junto a una ventana, y reflexionas sobre tu vida. Recuerdas todas las veces que perdiste los estribos.
Todas las noches que no pudiste dormir porque alguien dijo alguna tontería. Todos los días que entregaste tu paz a personas que ni siquiera se dieron cuenta de que te la habían arrebatado. ¿Qué le diría ese tú de 80 años al que te escucha ahora? Diría, me alegro tanto de haber guardado ese rencor, o estoy tan orgulloso de haber ensayado ese insulto durante 3 días. No, casi con toda seguridad susurraría, nunca fue para tanto, y perdiste muchísimo tiempo. Marco Aurelio sabía que iba a morir. Escribió Meditaciones como un recordatorio de que cada mañana podría ser la última, y preguntó, si algo te preocupa, ¿de verdad es tan importante? Dentro de poco no serás nadie, ni estarás en ningún lugar. Suena desalentador, pero no lo es. Es liberador, porque si tu tiempo es corto, ¿por qué desperdiciarlo siendo un títere de tus propias emociones? ¿Por qué entregar el control de tu mundo interior a extraños, atascos o viejas heridas? No tienes que ser perfecto, solo tienes que practicar la pausa. Una pausa entre sentir y reaccionar. Una respiración entre el evento y la historia. Eso es suficiente. Ese es todo el camino. Marcus recorrió ese camino. Un emperador, un soldado, un hombre con defectos, y tú también puedes recorrerlo. No porque seas especial, sino porque eres humano, y los humanos pueden aprender a proteger la segunda puerta. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, hazte una pregunta en silencio. ¿Protegí mi segunda puerta hoy? ¿O dejé que cada impresión pasajera me invadiera y tomara el control? Si la respuesta es fracasé, bien. Eso significa que estabas atento. Mañana, inténtalo de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Esa es la única lección que importa.